Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. Oigan, ¿cómo les está yendo con los capítulos? ¿Cuál ha sido su favorito? ¿Con cuál se identificaron? ¿Cuál les hizo ruido? ¿Cuáles son esas reflexiones a las que ustedes llegaron? Estaría padrísimo y me encantaría que las pudieran compartir con nosotros, con toda la comunidad de reflexivos. Por eso los invito a que pasen al canal de YouTube Reflexivos Podcast, escriban sus comentarios, se suscriban al canal y lo compartan con sus amigos y que cada vez seamos más gente que estamos aprendiendo a observar desde la mirada de otras personas. Porque ese es el objetivo principal del podcast. Y me encanta cuando me mandan sus mensajes, que de hecho me los están mandando vía inbox y por eso les digo que los publiquen y para que todos los puedan ver. Me encanta cómo toman esa parte que a ustedes les hace sentido y la traspolan a su vida personal. Cada quien le encuentra sentido de acuerdo a su mirada. Una parte muy importante de lo que es el coaching ontológico justamente se trata de que el lenguaje es creador y por lo tanto nosotros a través del lenguaje cada quien es capaz de construir personalmente la vida que lleva a su alrededor. Es decir, que la realidad que nosotros vemos, la realidad que yo veo, la realidad que tú ves, es parte de tu constructo personal. Entonces empezamos a construir aprendiendo y desaprendiendo. Así que anímense y por favor pasen por ahí, dejen su mensaje y permitan que más gente pueda observar el mundo a través de tu mirada. Y bueno, en esta ocasión quise retomar los puntos o los tips que nos dieron los emprendedores en el capítulo número 3, en la entrevista con la doctora Sveig. Si no la has visto, por favor pasa allá, escúchalo completo porque está lleno de riqueza y de experiencias de todos nuestros reflexivos emprendedores, de cómo ellos vencieron todos esos obstáculos para tener hoy en día un negocio exitoso. Sin embargo, muchos de los tips que nos dieron, me parece a mí que es fundamental rescatarlos, pues nos están permitiendo a través de la mirada de ellos ver cómo ellos lograron solucionarlos. Y sin embargo yo creo, y ahorita los vamos a ir viendo uno por uno, que esto no solamente es aplicable a un negocio, es aplicable a la vida entera, para cualquier cosa que yo quiero realizar, una actividad, un proyecto, una forma de vivir incluso, podemos aplicar estos tips. Y pues vamos a empezar a reflexionar sobre ellos. Aquí solamente vamos a estar, digamos, analizando, si se puede decir, 5 de ellos, pero vayan y vean el capítulo porque allá ellos dieron muchos más. Y una vez que lo escuchen completo, ya se vienen para acá y empezamos a reflexionar y qué les hizo sentido a ustedes. Déjenlo en la cajita de los comentarios, ¿eh? No me los manden vía inbox porque hay que compartir el conocimiento, chicos. Entonces, el tip número 1, yo los acomodé en el orden que me parece a mí que puede ser el ideal para empezar a romper con todas esas ideas y empezar a crear posibilidades para ir hacia aquello que yo quiero, ¿no? El punto número 1, entonces, nos comentaban allá los chicos emprendedores, enfrentarte a ti mismo, vencer tus miedos, inseguridades, rechazos y juicios. Y creo que pues ese es el obstáculo número 1, como les decía, no solamente al crear un proyecto, sino al hacer cualquier cosa que yo quiero hacer. Cuando yo pienso en algo que a mí me gustaría hacer, llámese una tarea, un proyecto, hacer ejercicio, cuidarme, etcétera, pues entonces me enfrento a mí mismo y a la voz que está en mi cabeza que me dice, pues ahora sí que va a depender de cada quien. Y entonces por eso yo te pregunto, cuando tú piensas en eso que tienes tantas ganas de hacer, ¿qué es lo primero
que se te viene a tu mente pensando en esas ideas que nos bloquean y que no crean posibilidades, que no crean puentes para hacer y para animarte a hacerlo? Es decir, todo aquello que te está impidiendo hacerlo y que de alguna manera pues hace que lo postergues y que no lo hagas. Piensa en eso, cuáles son esas cosas que vienen a tu mente y que te dicen no. Por mencionar algunas cosas, podría ser a lo mejor que digas, ¿qué van a pensar de mí si hago esto? ¿Qué dirán si fracaso? Y aquí estamos hablando de la propia imagen. Esa imagen que nosotros estamos manteniendo, pues por alguna razón. Y aquí es entonces cuando tenemos que empezar a desafiar, como decían los emprendedores, es una enfrentarte a ti mismo y vencer. Entonces, hay que empezar a desafiar esas preguntas. En esta que les mencionaba, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí quiénes? ¿Por qué les doy autoridad a esas personas sobre lo que piensen o no de mí? ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué concepción tenemos de la palabra fracaso? ¿En qué momento para nosotros representa un fracaso? Que hay que definir quién es, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que van a decir algo de mí si fracaso? También pensar, por ejemplo, es que no sé lo suficiente. Y ese punto es súper importante porque ¿cuánto debemos de saber? ¿Cómo lo mides? Y esto de cuánto sabes, hasta cierto punto me parece que está sobrevalorado porque no es cuánto sabes, sino cuánto eres capaz de aprender. Otro de los bloqueos puede ir, por ejemplo, ahorita estábamos hablando sobre la propia imagen. Y para cerrar esto de la imagen, pues hay que pensar si esta imagen que yo estoy tratando de mantener tiene que ver con lo que yo realmente quiero proyectar a los demás o con esa imagen que socialmente está permitida. Todas estas cosas únicamente lo que hacen es impedirnos el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando yo intento un proyecto nuevo, aprendo cosas nuevas. Otra cosa puede ser la edad, que pienses, es que estoy muy joven, no tengo tanta experiencia o soy muy viejo para hacer. Y entonces para desafiar esto sería hacernos la pregunta, ¿dónde dice o en qué lugar están escritas las edades para hacer cada cosa? ¿Quién dice que se tiene que ser de determinada edad para hacer una actividad o no? Otra cosa es forzarnos a tener todo claro desde el principio. Es decir, empezar a pensar, ¿si va a funcionar esto? ¿Cómo sé que no voy a fracasar? ¿Y si pierdo mi dinero? ¿Cómo desafío esta idea de querer tener todo claro? Preguntarme si soy adivino y si tengo una bolita de cristal que me va a decir el futuro. Otra cosa es el tiempo. Es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y el tiempo, pues se vuelve tu enemigo o se vuelve una excusa para poder iniciar. En este sentido del tiempo, una forma de desafiarlo sería empezar, pues, haciendo una lista de las cosas en las que te estás ocupando. El día tiene 24 horas, entonces, de esas 24 horas del día, ¿en qué las ocupo? ¿Cuánto tiempo estoy gastando en cada una de las actividades? ¿En verdad estas actividades que estoy realizando me llenan? ¿Me están sirviendo? ¿Me ayudan a avanzar hacia lo que quiero y hacia donde quiero estar? Hace rato les decía que todo esto se resume en la pregunta ¿cuánto soy capaz de aprender? Pero también de desaprender, porque tal vez también ya tengamos la idea o el juicio o estas creencias de que no, es que yo ya sé que esto no se puede hacer y por lo tanto pues no lo puedo hacer y no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo? Hay que siempre tener en mente el cómo sí podría hacerlo, cómo sí me funciona a mí. ¿Qué paradigma hay también referente al fracaso o a equivocarnos? Al equivocarnos, no aprendes una forma de cómo no hacerlo. ¿En qué momento el aprendizaje se volvió un error?
Es decir, si yo estoy en mi proceso de aprendizaje, pues no es un error, simplemente estoy aprendiendo. Quizás se pudiera decir que un error pueda ser cuando yo ya sé algo que es inamovible, por ejemplo, pudiera ser 2 más 2. 2 más 2 es igual a 4 y si yo digo que 2 más 2 es igual a 8, pues tuve un error porque pues son las matemáticas y es algo que ya está fijo y establecido. Sin embargo, en cómo estoy haciendo hoy mi proyecto, cuáles son esas actividades que están nutriéndome y que a lo mejor no funcionaron, no se convierten en un error, simplemente son pruebas y empezamos a aprender el cómo no hacerlo o inclusive otras opciones para hacerlo. Otro punto muy importante y que se relaciona con todas estas preguntas y todas estas ideas que vienen a raíz de nuestros paradigmas, lo que vimos en nuestras casas, lo que nos enseñaron en la escuela, etcétera. Todas estas ideas nos detonan una emoción. Hay que también tratar de identificar cuál es esa emoción que está detrás de. Por ejemplo, el miedo o la vergüenza, que de hecho nos platicaban de eso en el capítulo Los reflexivos empresarios, que decían ellos, pues lo que pasa que tenía miedo a tal vez perder mi capital o me daba vergüenza porque yo estudié una cosa y comenzaría un negocio que nada que ver con eso. Entonces hay que empezar a registrar en mi cuerpo cómo es que me siento. Por ejemplo, si fuese miedo, igualmente empezar a desafiar a qué le tengo miedo, qué amenaza potencial vemos en esto. El miedo es una de las emociones primarias que nos permite al ser humano estar a salvo y sobrevivir. Es decir, pues te mantiene vivo, pero también depende la cantidad de miedo que hay en nosotros. Un miedo en exceso te paraliza, pero un miedo en su dosis correcta te agiliza, te mueve y hace que reacciones. Digamos que en su justa dosis, pues te hace huir del peligro. Y esta parte de peligro es sumamente importante porque nuestro cerebro no distingue de un peligro eminente o real versus alguno que nos hayamos imaginado. Por ejemplo, si hay un incendio, se está quemando un lugar y yo decido entrar, pues entonces aparece la emoción del miedo, pues porque hay un peligro real, es decir, que si yo me meto ahí, pues probablemente me voy a quemar, se puede derrumbar, puede que no vaya a poder salir de ese lugar. Entonces, esas son las cosas que se convierten en un peligro, vamos a llamarle real, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos peligros que nosotros ponemos en nuestra mente? Como, ¿qué van a pensar de mí? Y es que todos se van a reír de mí, van a decir que por qué me estoy dedicando a esto si yo tengo mi carrera, por ejemplo. Eso es un peligro que yo me estoy imaginando, pero sin embargo en el cerebro, vamos a decir, todo lo que se genera químicamente es exactamente igual al peligro del incendio, no distingue de una y otra y por lo tanto, ¿qué haría nuestro cuerpo para mantenernos a salvo en caso de un incendio? Pues darnos mucho miedo para paralizarnos y evitar que entremos, por ejemplo, a ese lugar. Es un ejemplo en sentido figurado, como para distinguir burdamente esto que les estoy tratando de compartir. Tampoco se trata y tampoco estoy diciendo que vamos a ignorar nuestro miedo. O sea, el miedo está ahí por algo, entonces ahí entra nuestro sentido común y empezar a desafiar. ¿Esto realmente me va a ocasionar un problema físico en mí o no? Ahora, también estamos hablando de identificarlo, es decir, ya sé que tengo miedo y ahora ¿cómo lo voy a mitigar? Ahí es donde entra nuestra capacidad de separar y decir, ok, a ver, lo que me da miedo es lo que mis papás vayan a decir que pagaron una carrera y yo ahora me dedico a esto
que no tienen nada que ver con la carrera. Por ejemplo, ¿no? Estoy inventando. Entonces ahí, ese es mi miedo, ya lo tengo identificado, entonces ahora empezar a desafiarlo. ¿Cómo lo desafío? ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor pudiera ser hablar con tus papás, capaz, y por ahí ellos no piensan nada de eso y únicamente esta idea está en ti. Otra forma puede ser darnos cuenta que no somos seres humanos, que ya estamos creados y bueno, igual lo voy a pegar con otra cosa que es, solemos mucho decir, yo soy así, y que eso ya no es cambiable ni movible. Y al contrario, como decía por ahí un colega coach que tenía mucha razón, porque decía esta frase, yo soy un ser humano en construcción. ¿Qué significa? Que no voy a ser igual hoy que mañana. Estoy construyéndome, estoy conociéndome a través del tiempo, pueden ir cambiando mis pasiones, puedo tener varias facetas de lo mismo, puedo tener varias facetas en las que a lo mejor por un lado puedo ser un ingeniero, por el otro puedo dedicarme al coaching y también puedo ser un deportista y también me puede gustar cantar, bailar, etcétera. Y si encontré esa cosa que hoy me gusta y también puedo, digamos, ganar dinero de eso pegándolo al tema de los emprendedores, pues ¿por qué no lo haría? ¿No? Otra de las emociones es la vergüenza. Y aquí esta parte está súper interesante porque ¿qué hay detrás de la vergüenza? ¿Qué se imagina? Detrás de la vergüenza hay culpa. ¿Culpa? Estamos sintiendo culpa porque existe lo que es la imagen. Ahorita estábamos hablando al inicio sobre lo que es la imagen que proyectamos hacia los demás y nuestra imagen privada, ¿no? Entonces sentimos culpa porque nuestra imagen privada no está cumpliendo con esos estándares que son aceptados dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué norma o qué creencia interna no estoy pudiendo cumplir? Y por lo tanto, como no la puedo cumplir, siento culpa y a la vez vergüenza por pues por no ser capaz de cumplirla. Quizás hasta pueda ser algún mandato de alguien que ya no está entre nosotros. Por ejemplo, un maestro que tuviste en la primaria, que por ahí a lo mejor te metió la idea de el que no estudie médico, arquitecto, abogado, no va a lograr nada en la vida. Ese tipo de declaraciones que de repente hace la gente puede ser que a nosotros tengamos claro que no tiene sentido y menos hoy en día que hay mucho más diversidad de carreras y de profesiones y de hobbies y todo eso. Sin embargo, está allí y no nos estamos dando cuenta de que de alguna forma impide que podamos hacer eso que a nosotros nos gustaría hacer. Ahora, no se trata de decir, bueno, esto ya no sirve y hoy ya no me aplica, sino de construir, de volver a crear para mí y que en mi contexto, en mi forma de vivir, tenga sentido. Es decir, que no se trata de solo ir rompiendo las reglas por romperlas, si es que le quieres llamar una regla, sino de checar su caducidad, porque en ese momento, tal vez ese maestro, en ese ejemplo que veíamos ahorita, pues lo dijo porque fue hace mucho tiempo, en ese momento eran las carreras que tenían mayores oportunidades de tener un buen sueldo, por ejemplo. Pero eso fue hace 40 años, hace 20 años, y hoy, pues las condiciones de tu contexto, de tu entorno, pues cambiaron. Entonces los invito a que comencemos a desafiar todas estas ideas, creencias y mandatos que nos están impidiendo abrir posibilidades en nosotros, que nos están impidiendo crecer, aprender y deconstruirnos y ser un ser humano en construcción. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que es otro de los tips que nos dieron nuestros reflexivos emprendedores,
y que dice lo siguiente: hacer las cosas con amor y pasión. Y aquí volvemos un poco al tema de las emociones. Hace rato estábamos hablando sobre la emoción del miedo y la vergüenza. ¿Cómo me siento? ¿Qué energía se siente cuando yo tengo miedo o cuando tengo vergüenza? En contraste con la energía que nos da el amor y la pasión. Y también empezar a quitarnos ese paradigma de que el amor solamente es de pareja o hacia los hijos o en alguna relación. Uno puede tener amor a lo que hace. Inclusive ustedes pueden escuchar la emoción de la doctora cuando nos contesta y nos habla de cómo ella siente que el amor que tiene a sus pacientes al final la motiva a seguir más adelante, a seguir creciendo, a dar todo de ella. Entonces, la emoción del amor o la energía del amor y de la pasión por lo que hacemos, ¿qué transmite? ¿Cómo me siento cuando hago las cosas con pasión? ¿Qué pasa con mi creatividad, por ejemplo? La motivación. ¿En qué punto está mi motivación cuando yo hago algo que me encanta hacer, que me encanta, que me fascina, que yo soy feliz haciéndolo, me paguen o no me paguen? Y es más, ni siquiera pasa por tu mente el tema monetario y eso viene por sí solo, porque la energía se siente y la podemos transmitir nosotros también. Es decir, que la gente va a sentir que tú, todo esto que estás haciendo, tu proyecto, tu hobby, tu emprendimiento, estás transmitiendo toda esta energía del amor y de la pasión que tienes al estar haciendo esa actividad, que entonces la gente lo siente y se siente atraído, le gusta, llama la atención. Entonces te decía, tú también estás más motivado para hacer otras cosas, para intentar otras cosas, y ahí totalmente ya está abierto el camino a las múltiples posibilidades. En contraste con el punto número 1. Por eso yo decía, el punto 1 es el esencial, el vital para poder dar ese primer paso. Cuando yo ya rompí todas esas creencias y que las mitigué y que me di cuenta, bueno, si sucede esto, voy a hacer esto, tengo mis planes y ahí digo, sí, voy a hacer esto que quiero hacer y doy ese paso. Aquí en este punto número 2, hacer las cosas con amor, es importante que nosotros hayamos hecho una buena reflexión sobre esa actividad que voy a hacer. Es decir, tiene que ser una actividad que a mí me llene, que me haga sentir vivo, que tenga amor por hacer las cosas. Porque si elijo alguna actividad movido desde todas estas emociones de vergüenza, culpa, miedo, no quiero fracasar, entonces pues vamos a elegir una actividad que no nos va a generar esta energía. Y por lo tanto, no digo que no vas a tener éxito, probablemente lo tengas. Y bueno, este tema también del éxito pues es súper enorme porque la definición de éxito depende de cada quien. Éxito no solamente es dinero. Éxito puede ser también el tiempo que yo gano, las relaciones que formo, con quién me relaciono, lo que aprendo, cómo me siento cuando estoy haciendo esas cosas. Todo eso va a depender de cada persona y su definición particular de éxito, su visión y su mirada a través de qué representa para ellos el éxito. Ahora vamos a suponer que tú tienes éxito desde la mirada que sea, aunque a lo mejor esa actividad que estás haciendo no te llene. Pero ¿cómo te vas a sentir? Cada día tener que hacer esa actividad que a ti no te gusta hacer. Entonces preguntarte, ¿esto que elegí hacer, para qué lo elijo? ¿Me encanta lo que voy a hacer? Y si no, ¿estoy dispuesto a estar haciendo algo que a mí no me llena, que no me hace sentir bien? Y es que también cuando uno elige desde el amor, desde la pasión, desde ese sueño que está en ti y que tienes ganas de hacerlo, pues entonces comienzas a tener hambre por seguir creciendo. ¿Cuánta hambre hay en ti para seguir con esas pasiones? ¿O está guardada? ¿O está olvidada?
Y entonces pasamos al punto número 3, que es la capacidad de resolución y crear relaciones que te sumen. Y esto al final tiene que ver con nuestros procesos y enemigos del aprendizaje. ¿Por qué? Y es otra vez una lucha entre las creencias que tengo, es decir, no lo tengo que saber todo, como decíamos en un inicio. Tal vez lo que necesito es solamente aceptar ayuda y pedir ayuda. Yo sé pedir ayuda cuando la necesito o no. ¿Qué me impide pedir ayuda? Por ejemplo, ellos nos decían, relaciónate con expertos que le sepan a eso que tú no sabes y que es parte del proyecto tal vez. Capacidad de resolución tiene que ver no con que yo sepa solucionar todo, sino tiene una relación muy conjunta contra lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Yo soy capaz de enseñar lo que yo sé a los demás para que más gente crezca y pueda ayudarme, y al mismo tiempo soy capaz de aprender sin importar la fuente de quien venga. Es decir, por ahí de repente hay algunas creencias de que alguien joven pues no me va a venir a enseñar a mí. Sin embargo, esa persona joven, volvemos a lo mismo de la razón de ser de este podcast. Cada persona, desde su edad, desde su entorno, tiene una mirada que nosotros no estamos logrando ver. ¿Qué tan capaz soy de aceptar, aprender, sin importar de quién venga ese aprendizaje? Y también tiene que ver con esto de permitirme hacer cosas que tal vez en esa imagen o en ese estándar no están permitidas, como por ejemplo ahí la doctora nos decía, no, pues yo en un principio pues tuve que ser la todóloga, tener que contestar yo el teléfono, limpiarle ahí si el niño se vomitaba, por ejemplo en el caso de ella, en su consultorio. Entonces, ¿cuál idea tengo que romper para decir, no, es que yo, porque soy la doctora, no me voy a rebajar a hacer esas cosas? Entonces, ¿cuáles son esas ideas que tengo que desafiar en mí para permitirme aprender, enseñar a otros y además crear relaciones con personas que realmente me van a sumar en mi vida? Y pues, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cuáles son esas preguntas que se les ocurren a ustedes para desafiar esas creencias que nos están limitando, que no nos permiten avanzar y que al final nos generan una emoción que nos paraliza? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es esa forma de expresarlo que sí me permita avanzar y que sí me llene de una energía, de amor, de pasión, de ganas de querer hacer las cosas? Ahora pasemos al tip número 4, la disciplina y la constancia. Es decir, en este punto yo ya vencí todas esas ideas, ya dije que sí, el primer paso, y además elegí desde el amor y desde la pasión esta actividad que quiero hacer. Ahora, pues es disciplina para seguir haciéndola y constancia, porque en todo momento nuestras ideas que por ahí vencimos al inicio siguen a lo mejor permeando a través del tiempo, y nuevamente es desafiarnos y decir, oye, estoy cansado, no está funcionando, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vencer estas ideas? Tal vez la pereza, el cansancio. Otro punto es la inmediatez. Ahorita, en este tiempo de la tecnología, todo queremos que sea rápido, 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 rápido. Es decir, si yo a lo mejor apenas llevo un mes con este negocio, con esta actividad, quiero ver los resultados ya. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí tener esta constancia? Como les decía hace un momento, si yo elegí desde algo que a mí me encanta, pues va a ser mucho más fácil seguir haciéndolo a pesar de, porque nuestra definición de éxito no solamente era haber ganado X cantidad de dinero, ¿no?
Obviamente hay un punto aquí porque si estamos hablando de negocio, pues es obvio que necesitamos el dinero y por eso lo estamos haciendo. Es decir, las ganancias en un negocio pues tienen que existir, si no, no fuera negocio. Sin embargo, creo que la paciencia puede ser más cuando se trata de algo que a mí me gusta y que yo tengo puesto todo mi esfuerzo en ello. Otra cosa que nos va a ayudar con esto de la constancia y la disciplina es el orden. El orden viene desde mi mente. ¿Cómo están mis pensamientos? Cuando yo tenga orden en mi mente, pues va a existir orden en las actividades que tengo que hacer. Y nuevamente el aprender y desaprender. Es un proceso de aprendizaje. El cómo hoy hice las cosas tal vez está haciendo que sea más pesado, más complejo o estoy redundando en pasos. Entonces cada día o cada semana dedicar tiempo a cómo estoy haciendo las cosas, cuáles de esas cosas son efectivas, cuáles no, cómo despertar esta creatividad, porque caer en la rutina, a pesar de que sea una actividad que a nosotros nos gusta, o inclusive caer en la exigencia de querer dedicar muchas más horas de las que a lo mejor podemos dedicar, pueden opacar esta emoción de la pasión, del amor, de tener hambre, como decíamos hace rato, de las ganas de crecer. Entonces hay que encontrar ese balance en nosotros y cuestionarnos qué estoy sintiendo, registrar, no estamos acostumbrados a registrar en nuestro cuerpo cómo me estoy sintiendo. Si estoy sintiendo cansancio, pues parar. No tiene nada de malo parar. Con un día que pare, no va a pasar algo grave. Y aquí volvemos al tema del dinero, porque me van a decir, pues sí, Cintia, está muy padre todo eso, pero pues yo necesito el dinero y por eso estoy haciendo este emprendimiento. Por eso vayan a ver allá el capítulo, porque nuestros empresarios nos dijeron, diversifica tus fuentes. Tú puedes tener tu pasión, que ya definimos cuál es, pero tal vez para poder hacerla, pues necesito de capital. Entonces, estar dispuestos a hacer otros tipos de emprendimiento que tal vez a lo mejor no vayan acorde al sueño que yo tengo. Sin embargo, van a servir de apalancamiento para que yo pueda hacer eso que sí me gusta hacer. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cuáles son esas ideas que les surgen? ¿Les hace sentido lo que digo? ¿No? ¿En qué no les hace sentido? Escríbanlo en los comentarios, denle like al video y compártanlo con quien ustedes crean que les puede servir toda esta información. Vamos al punto número 5 para terminar. Aprender a delegar o soltar. Yo creo que esto de delegar tiene que venir de la creencia de que yo soy el único que puede hacer las cosas. Yo soy el único que puede hacerlas bien. Solo yo sé cómo hacerlas. Me ha costado mucho aprender a hacerlas y entonces encontré esa fórmula perfecta que nadie más sabe. ¿Cómo se les ocurre que podemos desafiar esto de que no sabemos delegar y empezar a confiar en los demás? Porque no creo que sea un tema de confianza, y quizás pueda ser también un tema de ego. ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú sí sabes delegar? Todos aquellos que no sabemos delegar, ¿cuál es esa idea que tienes en tu mente? Por ejemplo, a mí me costó mucho delegar en un principio en mi trabajo porque tenía la idea de que me tardaba más tiempo si ponía a alguien a hacerlo, alguien que dentro de mi mirar yo lo tenía clasificado como no sabe hacer las cosas. Entonces, ¿cómo desafiamos eso? Uno es basado en qué digo que no sabe hacerlo. Y si no sabe hacerlo, entonces, ¿por qué no lo enseño? Y aquí volvemos un poco al punto, me parece que era el 3 o 4, que hablábamos sobre esta capacidad de resolución que tiene que ver con también aprender a compartir el conocimiento, compartir lo que yo sé y no tener a lo mejor la idea de si lo comparto, pues esa persona va a ser mejor que yo y ya me va a quitar el trabajo. Al contrario, entre mejor relación crees con esas personas que están contigo apoyándote en esta actividad,
mayor agradecimiento, confianza va a haber entre ustedes y por ende mejores resultados. Otra pregunta pues súper importante en esto de soltar es el control. ¿Qué estoy tratando de controlar? Y aquí les va una frase que es del coaching que habla sobre lo que controlo me controla. ¿Les hace sentido? O sea, si yo estoy tratando de controlar, por ejemplo, el tiempo que me tardo en hacer una actividad, entonces estoy todo el tiempo sobre el tiempo y a qué hora es y cuánto llevo y cómo es y cuánto llevo. Entonces gasto mucho más tiempo en tratar de controlar eso que tal vez eso lo pudiera dejar, soltarlo y concentrarme en otras actividades que sí necesito hacer. O estoy controlando tanto que la gente que trabaja para mí hablando de un emprendimiento no se equivoque. Entonces estoy todo el tiempo sobre de ellos y digo, no, tengo que estarles revisando todo lo que hacen para controlar que esté bien hecho. Por lo tanto, todo ese tiempo que yo estoy pasando controlando lo que otros hacen, pues podía haberlo dedicado para empezar a pensar en nuevas sucursales, en nuevas formas de hacer las cosas, en creatividad, incluso para mí, tener tiempo para mí. Nos decían los reflexivos emprendedores que en un inicio pues sí tenían que hacerlo todo porque son ellos solamente, pero cuando empezaron a tener gente, pues empieza a volver una carga porque si no delegas, tú sigues haciendo todo y inclusive puedes llegar a pensar, pues mejor me hubiera quedado como empleado en donde estaba o haciendo la otra actividad porque esto ya no me da tiempo para nada. Entonces, ¿qué tanto de lo que nosotros controlamos nos está controlando? A ti, ¿qué te controla? ¿Qué es eso que tú no puedes soltar y que sientes que si lo sueltas vas a perder ese control? ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué les ha parecido? Hasta aquí la vamos a dejar con los tips. En el video, insisto, vayan, allá dejaron muchos más tips todos los emprendedores. Aunque se trata de un capítulo de emprendimiento, todo lo que nos contaron nos puede servir para cualquier actividad que yo quiero hacer y que la tengo allí en el baúl de los recuerdos. ¿Cuál es esa creencia? ¿Qué necesitas desafiar? ¿Cuáles son esas preguntas que necesitas hacerte? Y bueno, con esto ya me despido, muchachos. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. En Facebook estoy como Cintia Sánchez Coach, dale seguir y me gusta. En YouTube me puedes encontrar como Reflexivos Podcast. Y por favor suscríbete y activa la campanita, no te cuesta nada, es gratis y te va a estar avisando cuando salgan nuevos capítulos. Y también me puedes escuchar en Spotify y en Google Podcast. Cualquiera que sea tu plataforma favorita, sígueme. Y por favor, anímate a compartir, ya sea en los comentarios de manera pública, o también mándame tus audios o textos acerca del siguiente tema. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la espiritualidad como un estilo de vida, más allá de una religión. ¿Cómo me puede ayudar y qué tiene que ver la espiritualidad en todo esto? Mándamelo, ¿cómo vives tú la espiritualidad? Si te afecta, si no, ¿cómo la vives? Al correo contacto@reflexivos.com. Y eso es todo por el capítulo de hoy. Hasta volvernos a escuchar.